La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. One La educación es la llave que te abrirá las puertas a estudiar los números. Hola, un caluroso saludo, bienvenidos a Pampedia, la educación como fetiche. Recuerden, estamos en nuestra temporada 17 y en esta temporada estamos conversando y profundizando con nuestros invitados sobre el tema de la enseñanza y en particular todo lo que tiene que ver con la didáctica. Ello enlazado, digamos, a lo que ya hemos visto con nuestros anteriores invitados, dentro del gran marco de la didáctica general y también dentro de lo específico de eso que se van a llamar las didácticas de las disciplinas. Y enlazado, por supuesto, con el tema que nos interesa en la Universidad Pedagógica, que es la formación de maestros. Hoy no tendremos el acompañamiento de la profesora Luz Betty, pero sí estoy aquí con el profe José Guillermo. Hola, José Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos escuche la audiencia de Pampedia. Bienvenidas, bienvenidos a esta salida de Pampedia, la número 238, como dice la profesora Gloria. Vamos a hablar con un invitado muy especial sobre la enseñanza de las matemáticas. Saludamos a quienes hacen posible el programa: en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en las comunicaciones Laura Chávez y a la dirección el profesor Alejandro Sepúlveda. Así es, y como lo anuncia Guillermo, pues con nuestro invitado de hoy vamos a conversar sobre la didáctica de las matemáticas, la didáctica de enseñanza de las matemáticas. Como ha sido costumbre también, nos encanta tener profesores de acá de la Universidad Pedagógica, así que les presento y les tiene un saludo muy caluroso también al profesor Oscar Molina. Una pequeña presentación del profe: es miembro del grupo de investigación, aprendizaje y enseñanza de la geometría, que inició su funcionamiento en el año 2000. Es licenciado en matemáticas con énfasis en computación y magíster en docencia de la matemática. Es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en educación de la Universidad de los Lagos de Chile. En 2004 trabajó como profesor de secundaria y desde el 2005, como les decía, es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, convirtiéndose en profesor de planta desde 2009. En 2008 fue profesor ocasional en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es coautor de varios artículos en revistas de circulación nacional como la revista TED y la revista Integración, y también de revistas de circulación internacional como la de Enseñanzas de las Ciencias o la unión entre Revista Iberoamericana de Educación Matemática y la revista Educación Matemática. También la revista Epsilon y la revista Bolema. Desde 2004 ha participado en eventos nacionales e internacionales de divulgación científica y ha asesorado varios trabajos de pregrado y de maestría sobre temas de geometría y didáctica de la geometría principalmente. También ha sido coautor de 3 capítulos de libros y autor de los libros Elementos de Geometría y Geometría Plana, un espacio de aprendizaje, todos ellos producto de procesos investigativos y relacionados con la educación geométrica, en particular con aspectos de la argumentación y prueba. Pues profesor Oscar, bienvenido a Pampedia y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes de antemano por la invitación, por la posibilidad de hablarles sobre el tema de la didáctica de las matemáticas y su relación con la formación de profesores, un asunto que
desde, digamos, a mí me apasiona y que por supuesto es muy grato poder difundirlo un poco. Reitero el hecho de que ustedes puedan darnos el espacio para poder comentar nuestros pensamientos al respecto, nuestras reflexiones, algunos asuntos que vale la pena comentar para ponerlos sobre la mesa. Me parece que estos espacios nos contribuyen mucho, nos construyen como colectivo y también como individuo. Solamente una precisión, dijéramos que mi doctorado no es en educación en general, sino también en educación matemática en particular, y creo que eso es importante decirlo precisamente por las reflexiones que más adelante les voy a comentar. Pero por supuesto que eso es muy importante. Ha sido muy interesante desde el semestre pasado las conversaciones que hemos podido entablar aquí con profesores que tienen experiencia en la enseñanza de una disciplina particular. De verdad que es mucho lo que se logra aprender. Digamos, lo digo en particular en mi lugar, que soy licenciada en educación especial. Aprende unos asuntos particulares, digamos, como de la parte inicial de la formación o del ingreso de niños pequeños a estas áreas como la matemática, pero lo específico, lo puntual ya del área también se le escapa a uno. Así que hablar con ustedes, que son los expertos, siempre es muy interesante y estamos convencidos que es de mucho interés también para todas las personas que nos escuchan. Entonces, si te parece, profe, empecemos por contarle a quienes nos escuchan qué es para ti la didáctica y si existe una didáctica de las matemáticas, porque muchas personas pues consideran que eso de las didácticas específicas no. Entonces también conocer tu postura al respecto y, de ser así, pues en qué enfatiza esa didáctica de las matemáticas. Esta es una pregunta bastante interesante. Yo creo que para poder dar un contexto a mi respuesta, me parece afortunado tomar en cuenta algunos documentos de la literatura especializada que versan sobre el asunto. Y quiero en particular empezar a responder la pregunta por el asunto de la didáctica de las matemáticas y en lo que ésta puede enfatizar, para a partir de ello también comentarles la perspectiva en general sobre la didáctica que yo pueda tener. En principio, dijéramos que en la literatura académica y en la comunidad de educadores matemáticos se reconoció un campo en el que efectivamente se abordaban fenómenos asociados específicamente a la enseñanza de las matemáticas. Digamos que estos documentos que hacen un recuento histórico, voy a tomar de referencia dos construidos por colegas de España, de México y de Colombia, en donde se comenta que hubo como un primer gran momento en donde esto se reconoció, una comunidad que estudiaba asuntos asociados a la enseñanza de las matemáticas por allá, finalizando el siglo XIX e iniciando el siglo XX. Con dos eventos sobre enseñanza de las matemáticas que surgieron en aquella época, uno en 1871, precisamente en relación con la geometría, y otro por allá como en 1902, que fue un evento que después dio lugar a una comunidad muy grande de educación matemática vigente todavía, que es el evento ICMI, muy reconocido en la comunidad, que también abordó asuntos principalmente sobre cómo se presentan las matemáticas. Y cuando hablaban de cómo se presentan las matemáticas, por supuesto que se estaba hablando en el contexto educativo, cómo se le presentan las matemáticas a estudiantes de cualquier nivel, para, como decían en aquella época, transmitir conocimiento principalmente, pero también para divulgarlo. No necesariamente en escenarios educativos, sino por ejemplo en escenarios académicos, que no necesariamente estuviesen vinculados con perspectivas educativas, sino más bien científicas del desarrollo mismo del contenido. Sin embargo, estos eventos tuvo un poco de decaimiento producto de las Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Europa.
y allí como que estuvo un poco estancado este escenario del campo en relación con la enseñanza, ¿no? Muy particularmente centrado en la enseñanza de las matemáticas o en la divulgación de la misma. Pero después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, no sé, tal vez casi una década o 2 décadas después, volvió a resarcirse esta comunidad de la cual les hablé antes, el ICMI, y en 1952 volvió a haber un resurgimiento de este evento, y a la vez, por allá unos 20 años después, en 1976, se creó otro grupo muy importante de comunidad que ya no solamente se centraba en asuntos relativos a la enseñanza de las matemáticas, sino que también, quizá por los desarrollos que hubo por la época, desde de perspectivas psicológicas y perspectivas sociológicas, pues empezaron también a interesarse por el aprendizaje de las matemáticas. Entonces ya este campo que antes se dedicaba a asuntos de la enseñanza de las matemáticas o de divulgarlas, también empezó a pensarse sobre asuntos relativos al aprendizaje de las matemáticas. Reconocen entonces estos colegas de los cuales les hablé antes, allí en España, en México y acá en Colombia, que también entonces este campo al cual todavía no se le daba todavía un nombre, como que ya extendió sus perspectivas para considerar aspectos relativos al aprendizaje de las matemáticas. Y tan así fue que después efectivamente empezaron a dársele etiquetas a este campo, que entre otras empezó a denominársele como campo científico, que tuvo su auge en la década de los 80 y de los 90 principalmente, y en esas décadas como que empezaron a encontrarse unos nichos según su localización más o menos geográfica y a etiquetársele con un nombre. En México, por ejemplo, se le llamó a esto matemática educativa, en el mundo anglosajón Mathematics Education o educación matemática, que es el nombre, dijéramos, como más extendido ahora, y en Europa occidental, didáctica de las matemáticas. Pero fíjense que hasta el momento pareciera que estas etiquetas estuviesen referenciando a lo mismo, a esto que tiene que ver como con un campo científico que estudia asuntos, fenómenos relativos a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas en particular. En todo caso, me gusta mucho una postura que empezó a surgir en el año 2000 de unos profesores, Luis Rico, Sierra, Castro, allá en España, pero también el profesor Godino, allí en España también, los profesores Kilpatrick y Sierpinska, en donde reconocen que la educación matemática se puede distinguir de la didáctica de la matemática. Esa es una perspectiva muy interesante porque aluden a que la educación matemática es como todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de formación, como finalidades o propósitos formativos que conforman una actividad que tiene que ver con las matemáticas. Unas prácticas inclusive matemáticas que se dan en un contexto específico y bajo unos ciertos parámetros también específicos, en algunos casos que se podrían generalizar, pero por supuesto esto cada vez es más discutido. Y que en ese gran sistema de conocimientos surgen unos fenómenos y la didáctica de la matemática se encarga de estudiar esos problemas o fenómenos que surgen en el seno de este gran sistema de conocimientos. Así las cosas, la didáctica de la matemática entonces parece que adquiere algo mucho más robusto, más complejo, que no solamente toma en cuenta asuntos relativos a la enseñanza del aprendizaje, sino que también toma otros aspectos que tiene que ver, por ejemplo, con pensarse las instituciones que enseñan matemáticas, pensarse los planes de formación en cualquier nivel educativo, inclusive la formación de matemáticas, pensarse la finalidad de las matemáticas en un entorno cultural específico, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa mucho más robusta, mucho más compleja, y a ella es a la que le llaman la didáctica de las matemáticas, que de hecho
en un documento de Godino del 2010, indica a este como un campo científico, tiene rasgos de ser científico, por cuanto es reconocida una comunidad que le estudia, es reconocido unos fenómenos que interesan a esa comunidad, que se estudian de manera rigurosa, con unos métodos, unas metodologías, unos enfoques teóricos que se han desarrollado, que si bien no son unificados ni más faltaba, por el contrario hay bastantes perspectivas, asuntos que algunos critican, como Kilpatrick y Sierpinska, pero que en todo caso existen y viven y hacen que el campo sea dinámico y que aun cuando haya quizá fenómenos comunes a todos estos enfoques, se estudian desde perspectivas diferentes. En consecuencia, entonces, mi perspectiva similar a esa es que la didáctica de las matemáticas tiene que ver un poco con el estudio de todos estos fenómenos que surgen en el seno de la educación matemática desde diferentes perspectivas y métodos. No, pues imagínate lo interesante que es de verdad escuchar a ustedes los especialistas y como siempre hemos pensado aquí con el profesor José Guillermo y la profesora Luz Betty desde nuestro grupo de investigación, la historia logra aclarar muchos asuntos también y nos muestra otras comprensiones, otras perspectivas que quizás no siempre tenemos muy claras ni muy presentes. Entonces los invito a que escuchemos nuestra primera pausa musical y a que escuchemos la explicación que nos trae esa primera pausa musical el profesor José Guillermo. Me and my best friend Lillian and her blue tick hound dog Gideon, sitting on the front porch, cooling in the shade, singing every song the radio played, waiting for the Alabama sun to go down. Two red dirt girls in a red dirt town, me and Lillian. Across the red dirt line, just a little southeast of Meridian. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. One Love. Bueno, escuchamos en las voces de las Castelops, Red Deer Girl, chica de la Tierra Roja. Vamos a hablar entonces tres aspectos de esta canción. Uno, quién es la compositora. Dos, de qué trata la canción. Y de las intérpretes, el tercer aspecto que vamos a hablar. Entonces, Emmylou Harris es una compositora de música country. Nació en Alabama. Alabama queda al norte de Florida, que es uno de los estados más conocidos por nosotros los latinoamericanos. Y compuso esta canción que denominó también su primer o uno de sus álbumes más famosos. Por ese álbum, La Chica de la Tierra Roja ganó en el año 2000 un Grammy a la categoría de Mejor Álbum de Folk Contemporáneo. Música country significa tradición oral, recoger las experiencias, las vidas de las personas. Aunque la letra de la canción, dicen quienes conocen a la autora, tiene algo de biográfico. Sin embargo, la compositora Emily dice que es una canción dedicada a aquellas personas, todos nosotros creo, que tenemos sueños, pero por el lugar donde vivimos, donde nacemos, de pronto esos sueños quedan truncados, es decir, nunca vamos a salir de ese lugar donde nacimos y poco a poco la vida nos va cobrando factura y no nos deja, ensanchar esos sueños. La letra de la canción dice de la siguiente manera. Ella dijo: no hay mucha esperanza para una chica de Tierra Roja. En algún lugar lejos de aquí hay un mundo grande. Eso es donde estoy obligada y las estrellas pueden caer en Alabama. Pero uno de estos días me iré a nadar. Mi martillo cae lejos de este pueblo de Tierra Roja. Voy a hacer un sonido alegre. Y al final de la canción, luego de que la protagonista de la misma
cuenta cómo su hermano se murió en la guerra de Vietnam, murió en combate en la guerra de Vietnam, cómo murió su perro que desde niña lo acompañaba y ella tuvo que enterrarlo, cómo después de casarse tuvo un muy mal matrimonio. Termina diciendo, pero no habrá una mención en las noticias del mundo sobre la vida y la muerte de una chica de Tierra Roja. Esa es un poco la letra de la canción. Las intérpretes son de Castelo, son una familia, pues aquí está compuesta por 3 integrantes de esa familia. 2 de ellas junto con otras hacen parte, son trillizas, y la otra que está en el trío es una hermana menor. Ellie, que interpreta la guitarra, Powell, que está en el banjo y en la voz, y luego está también Lily, que hace voces y guitarra. La importancia de este trío es que es reciente, pues, en la escena musical del año 2023, pero por la fuerza de interpretación y por las voces que son casi angelicales, han cogido ya fama. Hoy día están haciendo giras por Europa y son una familia tradicional del estado de Georgia, ahí al lado de Alabama. Son familias de ganado, no ganaderas pues de grandes extensiones, sino de una región donde el ganado es muy importante en la vida de las personas. Entonces ahí tenían ustedes La chica de la Tierra Roja. Bueno, como siempre, muy interesantes las pausas musicales que nos propone José Guillermo y todo lo que hay detrás de esas piezas musicales. Profe Oscar, continuemos con nuestra conversación después de esta introducción tan interesante que nos has hecho. Pues vámonos ahora sí de manera directa, como desde las investigaciones, desde tu experiencia, ¿cómo nos podrías explicar el uso que se le da a la didáctica para enseñar las matemáticas en un programa de formación de profesores? Y en esa misma medida, como ¿cuál es el abordaje de la didáctica como objeto de estudio en esos programas de formación de docentes? Bien, sí, efectivamente tú has comentado sobre 2 asuntos que para mí como que indican la relación didáctica de las matemáticas y formación de maestros, por supuesto, de matemáticas. Una que tú has comentado que tiene que ver con el uso de la didáctica para enseñar las matemáticas en general, pero en particular en un programa de formación de profesores, y otro que tiene que ver con precisamente tomar la didáctica como objeto de estudio en la formación de profesores. Para contextualizar sobre estos 2 asuntos, pues debo decir que las investigaciones que nosotros hemos hecho, tal como tú nos presentaste al inicio de esta charla, pues están en el marco de la geometría, de asuntos que tienen que ver con la geometría o con la didáctica de la geometría. Entonces voy a citar algunos ejemplos en relación con este escenario en particular. Respecto a lo primero, es claro que nosotros en los programas de formación de profesores nos basamos en desarrollos de la didáctica en general y en particular de la didáctica de la geometría para involucrarlos en nuestros programas de formación. Nosotros hemos desarrollado investigación que apuntan a generar propuestas metodológicas para la enseñanza de la geometría, en particular de la argumentación en geometría. Nosotros estamos muy concentrados en tratar de dar alguna suerte de discusión, de reflexión en torno a cómo vive la argumentación en el aula de matemáticas, en particular en geometría. Y allí nosotros sí que tenemos desarrollos de orden didáctico que hemos usado para que nuestros estudiantes aprendan geometría. Entonces involucramos una perspectiva metodológica que hemos desarrollado, insisto, producto de nuestra investigación, que atiende a tareas muy específicas, diseñadas de una manera muy consciente, que promueven argumentación en el aula y el estudio de objetos geométricos, que usa recursos tecnológicos como programas de geometría dinámica, que son en últimas simuladores de realidad virtual, no inmersiva, pero que en todo caso objetifican
los conceptos en una representación virtual. Y por supuesto, en donde nos basamos también en un elemento clave para nosotros, para el aprendizaje de las matemáticas, que tiene que ver con la interacción entre profesor con estudiantes, entre los estudiantes mismos y entre los estudiantes con el contenido. Así las cosas, nosotros hemos involucrado desarrollos que ha habido en la didáctica de las matemáticas en torno a cómo enseñar la argumentación, en cómo promover aprendizaje sobre argumentación en geometría en particular, utilizando estos recursos, utilizando estos elementos de la interacción, para que nuestros estudiantes, que van a ser futuros profesores de matemáticas, puedan tener mayores o un contexto, un ambiente que les facilite el aprendizaje de la geometría. Eso de un lado. De otro lado, también hemos procurado abordar la didáctica como objeto de estudio en el programa de formación. Por supuesto que allí esto sucede en el programa particularmente de licenciatura después de que los estudiantes han tomado cursos de geometría de manera específica, y lo que procuramos es que los estudiantes hagan reflexión de orden didáctico en torno a los objetos disciplinares que antes ellos han tenido la posibilidad de experimentar, de vivir, de construir. Y en ese escenario lo que nosotros planteamos es que se hagan reflexiones que la didáctica de las matemáticas procura promover para formar profesores de matemáticas. Así las cosas, nosotros tomamos en cuenta, volvemos objeto de estudio la didáctica y los elementos o perspectivas que están en el seno de la didáctica como campo científico. Estudiamos asuntos como, por ejemplo, que tienen que ver con modelos del profesor de matemáticas, y en esos modelos cómo se entiende el aprendizaje, la enseñanza, qué asuntos hay que pensar cuando se habla del término enseñar matemáticas para la escuela, ¿cierto? O las matemáticas escolares, ¿qué significado tiene esto? Cómo la historia puede jugar un papel importante, cómo los aspectos de orden cognitivo que tienen que ver, por ejemplo, con dificultades que tienen los estudiantes para aprender matemáticas, en geometría en particular. Tomamos en cuenta asuntos de orden epistémico, como por ejemplo, qué concepciones tenemos de argumentación, cuántas perspectivas y qué dice cada una de ellas sobre argumentación. Tomamos en cuenta el papel de las mediacional, por supuesto, cómo juegan los artefactos en los procesos de enseñanza y aprendizaje o en el estudio mismo de las matemáticas. También en algunas ocasiones tomamos en cuenta asuntos de orden emocional, afectivo, que son importantes. La matemática tiene un lugar en las emociones también, de apasionamientos y de frustración, por ejemplo. También tomamos en cuenta asuntos del contexto que influyen en lo curricular, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos los ponemos en tela de discusión en los cursos de didáctica para generar conocimiento especializado al respecto, ¿no? Y creo que de esa forma es que nosotros podemos contribuir a la formación de profesores que, por supuesto, apunta a un conocimiento especializado que los haga profesionales del objeto de estudio que nos interesa, que no solamente son las matemáticas, sino que tiene que ver con todo este sistema de conocimientos del cual les hablé antes, y que la didáctica sobre ellos ha dicho algo. Pues esas reflexiones que se han dicho desde el campo científico de la didáctica las procuramos acercar a los estudiantes en estos entornos para que se conviertan en objeto de estudio y, por supuesto, los estudiantes ganen en conocimiento especializado. Algo similar hacemos en los programas de posgrado, hacemos reflexiones similares en el programa de maestría, por ejemplo, en los cursos del doctorado que hemos tenido oportunidad de orientar, en donde se hacen reflexiones desde esta perspectiva. Pues muy interesante también y muy coincidente la perspectiva que tienes de concebir la didáctica como un campo científico, que coincidente, digo yo, con el invitado que tuvimos la semana pasada, que fue el profesor Guillermo Fonseca. Bien, vamos a irnos a una pausa institucional en la que tenemos oportunidad de conocer un poco más la Universidad Pedagógica y los servicios que ofrece.
y ya regresamos que el profesor Guillermo también tiene preguntas para nuestro invitado. Toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, continuamos nuestro diálogo con el profesor Óscar Molina, doctor en enseñanza de la matemática y con una amplia trayectoria en investigación en didáctica de las matemáticas. Profesor Óscar, de acuerdo con sus investigaciones, su experiencia, su conocimiento, ¿cómo incide la didáctica de las matemáticas, la labor que ustedes hacen en las licenciaturas, en los posgrados en matemáticas o en educación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, procesos de enseñanza y aprendizaje en matemática de niños y niñas en las escuelas? Sí, digamos, al respecto de ello quiero dividir mi respuesta como en dos elementos. Uno que tiene que ver con el desarrollo relativo al discurso, al conocimiento, dijéramos, y por un lado, metodológico por otro, que puede ser utilizable en la escuela para la enseñanza de las matemáticas y en particular de la geometría. Eso es una cosa. Y otra cosa es cómo efectivamente ello vive en las aulas de clase, para lo cual tengo una perspectiva más bien crítica. Entonces me concentro en lo primero y que se une un poco con la respuesta que di antes respecto a la relación didáctica y formación de profesores. Efectivamente, nosotros tenemos la perspectiva, la intención de que los desarrollos de orden teórico y orden metodológico que nosotros proponemos para la enseñanza de la geometría, el aprendizaje de la geometría en particular, por supuesto que viva en la escuela. Nosotros hacemos desarrollo de orden curricular, es decir, qué objetos matemáticos pueden ser, geométricos en particular, pueden ser trabajados en la escuela, bajo qué perspectivas, qué asuntos vale la pena que se trabajen allí, de qué manera, que sería una pregunta central en relación con la enseñanza. Esto significa cómo enseñar estos elementos que nos parecen claves para que estén en la escuela, por supuesto que de alguna manera estén presentes en los currículos estandarizados, pero que también estén presentes otros que pueden ser bastante ricos y que a veces no están tan suficientemente abordados en la escuela, pero que tienen todo el potencial para hacerlo, que tienen una riqueza en los procesos, porque tienen una riqueza en los registros de representación, porque tienen una riqueza en torno a asuntos de la argumentación, que es una cosa que a nosotros nos interesa mucho, etc. Entonces nosotros sí que apostamos a generar respuestas a maneras como esto se puede abordar en el aula de clase. Como lo decía antes, cómo los artefactos pueden ser elementos que favorecen el aprendizaje de estos asuntos de los cuales les acabo de hablar, pero también pero también tener presente cómo en algunos casos puede ser una limitante, dado el contexto de los estudiantes en la escuela, dado la no accesibilidad a los mismos y cómo eventualmente se pueden suplir con elementos que puedan estar mucho más cercanos a los estudiantes para que en todo caso los asuntos de orden conceptual, procedimental o procesual también puedan emerger aun cuando no se cuenten con artefactos tecnológicos más coetáneos a nuestra época. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, claro que tenemos toda una andamiaje teórico metodológico que apunta a que los profesores cuando estén en el aula tengan la posibilidad de tener herramientas conceptuales y metodológicas que les permita acercar estos resultados de la didáctica a su labor diaria como profesores en su práctica.
Esa es una intención clara y nosotros trabajamos en torno a ello. Me refiero ahora al segundo asunto en el cual yo soy un poco más crítico, y es que aun cuando nosotros hacemos estos esfuerzos por vincular en los programas de formación estos resultados de la didáctica, procuramos ponerlos de manera explícita como objetos de estudio en el marco de los programas de formación. Lamentablemente no necesariamente ello significa que los profesores en su ejercicio en la escuela lleven estos conocimientos. A veces no es así, a veces el sistema educativo, las prácticas usuales que de alguna manera son anacrónicas y que se repiten, de alguna manera absorbe la práctica docente, la práctica de los profesores, y lamentablemente este conocimiento que nosotros hemos procurado construir a lo largo de los programas de formación luego en la escuela no viven, y no viven precisamente porque el sistema hace en muchas ocasiones, o por lo menos en varias, que los profesores no puedan desarrollar este tipo de conocimientos, precisamente porque el sistema sigue estando muy anquilosado, muy anacrónico, muy sin las posibilidades de flexibilización o de otras maneras de entender el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Entonces a veces nosotros como formadores nos sentimos frustrados, inclusive con nuestros mismos egresados, por cuanto tienen discursos que recién graduados eran diferentes a los que tienen ahora como profesores en ejercicio. Y eso pues es la postura crítica a la cual yo me quería referir. Parece no suficiente que los programas de formación hagan estos esfuerzos para que luego en la práctica automáticamente esto se vea reflejado. Los avances de la didáctica, las matemáticas de este campo científico que todo el tiempo están en constante dinamismo, con nuevos resultados, con nuevas cosas que decir, desde diferentes perspectivas, pues a veces no se tengan en cuenta de manera tan sistemática o tan frecuente como quisiéramos en la escuela. Claro que hay excepciones, claro que hay profesores que hacen todos sus esfuerzos para que estas reflexiones que ellos tuvieron la posibilidad de vivir en su experiencia formativa también a su vez vivan en el aula, y que los estudiantes que ellos tengan la posibilidad de aprender las matemáticas de una manera distinta, y ellos como profesores tengan la posibilidad de enseñarlas de manera distinta, buscando promover ese aprendizaje. Pero esos esfuerzos o esos profesores que hacen estos esfuerzos no son la mayoría como quisiéramos. Así que, ¿cuál es el lugar de la didáctica de las matemáticas en la escuela? Pues desde el punto de vista pragmático, no es el enriquecido, no es el que quisiéramos, no vive como nosotros quisiéramos que viviera, y las razones del contexto, de todo lo que tienen que hacer un profesor de cualquier área en su clase. Recuerdo un profesor que nos decía que casi que un profesor es un malabarista, pues a veces no le da espacio para tomar en cuenta algunos elementos claves que durante su formación vivieron, reflexionaron, pero que luego después en la práctica no se ve, ¿sí? No es lo suficientemente visible o vive de manera muy tenue, y es una lástima por cuanto las reflexiones se pierden en lo pragmático, y también es una lástima por cuanto los estudiantes que deberían vivir estas nuevas experiencias formativas pues lamentablemente no lo viven, porque sus profesores lamentablemente por múltiples circunstancias no pueden hacer que vivan. Entonces esa es un poco como la perspectiva que yo tengo al respecto. Bueno, profesor Oscar, muchas gracias por estas reflexiones sobre el impacto de la didáctica de las matemáticas, que nos hizo en 12 momentos o en 2 planos o en 2 niveles. Y vamos a nuestra segunda pausa musical con la canción Vico. La educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también September 77, Port Elizabeth, weather fine.
was business as usual in police room 619. Oh, Biko, Biko, because Biko. Oh, Biko, Biko, because. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guarda... Bueno, el arma más potente en manos del opresor es la mente del oprimido. Esa es una frase de Biko. Hablemos entonces de Biko, que así se denominó nuestra canción. Stephen Biko fue un líder y luchador, activista contra el apartheid en Sudáfrica. Nació en ese país en el año 1946 y fue asesinado en el año 1977. Estudió medicina en una de las universidades tal vez más liberales o en donde llegaban los sudafricanos negros, líderes intelectuales, la Universidad de Natal, y ahí se formó. Perteneció en sus inicios a la Unión Nacional de Estudiantes de Sudáfrica. Para él, esta experiencia lo marcó porque era liderada esta unión por blancos, es decir, blancos solidarios con la causa de quienes luchaban contra el apartheid. Y tras militar ahí, dijo, no, miren, los negros lo hacemos los negros en Sudáfrica, porque cuando los blancos nos dirigen los apoyamos y está muy bien. Sin embargo, eso se convierte en un poco de paternalismo. Así que fundó la Organización de Estudiantes de Sudáfrica, conformada y liderada por más de 70 asociaciones de estudiantes negros, que se denominó Convención de los Pueblos Negros o Conciencia Negra. A Biko se le conoce especialmente por fundar el movimiento Conciencia Negra. Ese movimiento impulsó muchas protestas contra el apartheid. Una de las más famosas fue la del año 1976, que se conoció como la Marcha de Soweto. Y Soweto es importante porque la pelea, la lucha de este movimiento era contra una educación hecha desde el idioma de quienes dominaban Sudáfrica. Y ellos querían que se les enseñara en su idioma, en el idioma de las tribus de Sudáfrica. Bueno, eso terminó mal. Algunas cuentas dicen que más de 1,000 muertos. La policía reprimió duramente esta manifestación. Se conoce mucho después por el proceso de paz en Sudáfrica, los testimonios, que uno de esos muertos fue un chico de 13 años, Héctor Petersen. Y Biko pues fue puesto en el ojo de quienes vigilaban el apartheid y en el año 77 fue preso. Lo golpearon mucho y lo trasladaron a una población, a una ciudad, a Pretoria, que estaba casi a 1500 metros de donde donde había sido golpeado. Por supuesto murió, y su amigo, un periodista blanco, con su esposa, pues fueron a Pretoria, en donde le tomaron fotos del cuerpo como quedó, y luego hizo la biografía de Biko, y posteriormente se hizo también una película que se llamó Gritos de Libertad, pero en verdad es Cry Freedom, Llantos por la Libertad. El periodista que hizo la biografía es Donald Woods, nacido en Sudáfrica, pero fue perseguido e migró a Inglaterra. Y el señor Peter Graves hace esta canción que se llama Biko, en homenaje a este líder y activista contra el apartheid en Sudáfrica. Bueno, muy corto el tiempo en la radio, como siempre, profe Oscar, pero antes de irnos quisiéramos que nos dijeras dónde se encuentra información de las investigaciones de tu grupo,
o algo muy relevante que quieras decirle a quienes nos están escuchando sobre este tema que hemos conversado hoy. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por permitirme decir parte de las reflexiones que no solamente yo, sino el equipo de investigación al cual pertenezco hemos hecho, las cuales se pueden encontrar en la página web de la Universidad Pedagógica Nacional. Particularmente hay un sitio que se llama Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría. Allí nosotros tenemos localizadas todas nuestras investigaciones, nuestros perfiles, las principales publicaciones y links para que puedan acceder a ellas. También los principales trabajos de grado que hemos tenido, pues por supuesto no están necesariamente allí colgados, pero sí están los títulos y links también para que puedan acceder al repositorio de la universidad en relación con ellos, y por supuesto las reflexiones que estamos haciendo más recientemente, junto con los eventos que también desarrollamos, como el encuentro de geometría que llevamos a cabo cada 2 años, en los años pares. Desarrollamos el encuentro de geometría a mediados de año, entonces allí también encuentran información al respecto de este evento y de las memorias que surgen del mismo. Entonces están por supuesto invitados a que puedan ir a esa página. Allí encuentran el contacto de nuestro grupo y de cada uno de los profesores que conformamos el equipo. Me gustaría dar sus nombres también para el reconocimiento correspondiente: la profesora Claro Carmen que sí. Samper, Leonor Camargo y Claudia Vargas. Bueno, profesor Oscar Javier Molina, muchas gracias por participar en esta salida de Pampedia, por contarnos su experiencia, sus conocimientos alrededor de la didáctica de las matemáticas. A la audiencia de Pampedia, muchas gracias por escucharnos, invitadísimas e invitadísimos a nuestra próxima sesión, en donde continuamos hablando sobre didáctica en diferentes disciplinas. Así es, nos escuchamos y nos encontramos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.